Buenos días, bienvenidos a Enlaces nuevamente. Estamos en un sábado 15 de enero del año 2022. Para mí es un gusto darle la bienvenida a los arquitectos UCA con los que conversaremos esta mañana. Recordamos que Enlaces es un producto audiovisual destinado y creado, producido también con el objetivo de visualizar todas las buenas ideas arquitectónicas de los graduados de la UCA. En esta mañana, en esta oportunidad, pues nos acompañan Sofía Rivera, Alex Renderos, Ayancia Bendaño, Carlos Grande. Les hemos llamado para conversar con ellos sobre las ideas y sus propuestas presentadas al concurso de ideas urbanas denominado Rehabilitando el Centro, promovido por el Ministerio de Vivienda del Gobierno de El Salvador y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. Pues bienvenidos a los cuatro, gracias por su espacio y por su tiempo. Saludamos a Sofía hasta Turín, Italia. Y bueno, el resto te saludamos desde San Salvador, Sofía. Buen día a los cuatro. Comienzo en orden aleatorio. Sofía Rivera es arquitecta por la UCA en el año 2013. Ella es máster en Neuropsicología y Educación por la Universidad de La Rioja en España en 2017 y es máster en Arquitectura de la Universidad de Chile en 2020. Es doctorada en el Programa de Desarrollo Urbano y Regional del Politécnico de Torino en el periodo 21-24 y actualmente es académica del Departamento de Organización del Espacio de la UCA. Continuando con Alex Renderos, él es arquitecto de la UCA en el año 2011, es máster en Urbanismo, Planificación y Diseño Urbano por la Universidad de Sevilla en 2015, doctor en Arquitectura con énfasis en Hábitat y Vivienda Contemporáneos por la Universidad de Sevilla en 2021. Actualmente también Alex es académico del Departamento de Organización del Espacio de la UCA. Continuamos con Ayancia Bendaño, ella es arquitecta por la UCA en el año 2010, es maestra en Patrimonio Cultural para el Desarrollo con énfasis en Conservación por la Universidad de San Carlos de Guatemala en 2018 y actualmente es académica del Departamento de Organización del Espacio de la UCA. Y finalmente, gracias a Carlos Grandes, él es arquitecto por la UCA en el año 2006, él es maestro en Desarrollo Urbano y Territorial por la Universidad Politécnica de Cataluña en el año 2012, él es doctorando del Programa de Desarrollo Inclusivo y Sostenible de la Universidad de Loyola en Andalucía, España. Actualmente, Carlos también es académico del Departamento de Organización del Espacio de la UCA. Y bueno, pues, colegas académicos, para mí es un súper gustazo darles la bienvenida y escuchar sobre sus ideas. Quisiera hacerles una pequeña pregunta para que la comunidad de estudiantes, sobre todo, nos conozca mejor y es dónde consideran que están y en qué etapa de su carrera. Muy bien, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Lisette, por esta iniciativa para compartir nuestras ideas, intercambiar ideas y propuestas desde la Escuela de Arquitectura de la UCA. Yo actualmente me encuentro, como mencionaste, iniciando mi programa de estudios de doctorado en Turín, Italia. La verdad es que hasta el momento pues me he desarrollado como académica en el Departamento de Organización del Espacio. Me ha interesado mucho la investigación desde un principio, a través de las maestrías que he podido estudiar. Siento que he fortalecido de alguna manera ciertas capacidades con relación a la investigación. Sin embargo, los estudios doctorales pues son esa etapa o esa frontera que de alguna manera como académicos y académicas en algún momento tenemos que transitar para poder profundizar y fortalecer nuestro quehacer desde la investigación, práctica, teórica, desde donde cada una decide especializarse. Y en mi caso, pues estoy empezando, ¿verdad? Tengo un proyecto de investigación planteado, estoy conversando con mi potencial asesor, y mis estudios de maestría en la Universidad de Chile desarrollé un pequeño estudio sobre el apego emocional al espacio urbano. Entonces, ahora espero profundizar un poco en ese camino, pero abriéndome quizás al espectro diverso de las emociones que se pueden llegar a vivir en el espacio urbano, y sobre todo cómo estas emociones atraviesan el cuerpo territorio, ¿verdad? Hay un poco ahí de teoría con relación a esta conceptualización del cuerpo como territorio.
Y esto inmerso en la dinámica del Centro Histórico de San Salvador, que es un caso muy particular, bueno, nos ha interesado mucho a varios de los que estamos aquí, y bueno, el concurso va de eso. Entonces, la tesis de la PO Lugar la hice en el centro con las cooperativas, y en este caso también espero concentrarme en el centro histórico, tal vez con algún caso de comparación, todavía no lo sé, pero sí, pues ese es como nuestro mayor laboratorio de aprendizaje, creo yo, el centro, y en eso espero desarrollar esta investigación. Gracias, Sofía, por compartirnos tu experiencia. Sin duda, todo está concatenado. Qué bueno que ha llevado un hilo conductor tu etapa académica, práctica y todo se te ha presentado pues a la orden del día. Vamos a continuar entonces en esta oportunidad con Alex. Quisiera que nos comentaras, Alex, en qué etapa de tu carrera profesional te encuentras. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecerte y felicitarte por el espacio tan bien articulado que estás generando. Y bueno, yo igual me encuentro en un proceso de continuo aprendizaje realmente. Yo recién el año pasado, 2021, hace un año exactamente, en enero, logré culminar mis estudios de doctorado en arquitectura con énfasis en vivienda y hábitat contemporáneos. Desarrollé un estudio sobre los asentamientos urbanos precarios en el área metropolitana de San Salvador, haciendo un mapeo y una identificación de los mismos. Y esta era una curiosidad que yo tenía desde que me gradué, ¿verdad? Y ha sido esa como la línea en la que yo me he ido desempeñando, me he ido desarrollando, estudiando un poco sobre la vivienda, sobre el hábitat. Mi proyecto de fin de máster igualmente se desarrolla a partir del estudio de políticas de vivienda social, como un estudio comparativo entre El Salvador y Andalucía, más que todo, en España. Y yo considero de que me encuentro en una etapa donde puedo reflexionar un poco más sobre mi trayectoria, sobre todo lo que he aprendido, ver que me falta muchísimo por aprender, pero que ya hay algunos elementos que se pueden compartir, que se pueden aplicar. Y esa fue una de las motivaciones más grandes, digamos, para poder participar en el concurso, no poder decantar toda esa parte de la vivienda, del hábitat, de la renovación urbana en algo práctico, en algo tangible que, como bien dice Sofi, experimentamos a diario, ¿no? Como es la ciudad de San Salvador y sobre todo el centro, que es un punto neurálgico de muchas dinámicas. Qué bueno, Alex, que pues recién culminada esta etapa tan importante, pues bien, se abre esta oportunidad de poner en práctica todo este conocimiento, ¿no? Entonces, sí, me imagino que estás ávido también de nuevas experiencias que vendrán. Bueno, vamos a continuar entonces con Ayansi. Cedemos la palabra a Ayansi para conocerla un poco más y que nos digan en qué momento de su etapa profesional se encuentra. Muy bien, bueno, buen día a todos y bueno, muchísimas gracias por este espacio y la verdad que a mí me parece muy interesante poder compartir, ¿no? Y el esfuerzo que además pones en hacerlo. Bueno, yo tengo 12 años de haberme graduado y digamos que mucho de lo que he hecho, tanto en el trabajo final de graduación para la licenciatura en arquitectura como la maestría y ahora otros intereses ya de continuar otros estudios, siempre se centran digamos, en nuestra arquitectura, en el patrimonio, y digamos que eso siempre ha sido una pasión que a mí me mueve mucho por entender el espacio arquitectónico, cómo se configura, cómo continúa, sigue siendo el mismo, o cómo continúa siendo el mismo, aún a pesar del tiempo. Entonces, bajo esa lógica es que quisiera yo seguir trabajando en esas dinámicas, ¿verdad? Luego de la finalización de la maestría en el 2018, que fue sobre la intervención de un bien cultural en el Centro Histórico de San Salvador, creo que ha habido un común aquí entre los que estamos platicando, que es un sitio de mucho interés. Entonces, abordado desde diferentes aristas, a mí me interesa mucho esta parte de arquitectura y de patrimonio y por eso, digamos, mi interés es continuar por allí. Pero, digamos que eso ha sido lo que he trabajado hasta el momento después de la graduación, después de graduarme pues, como arquitecta. Pues no, sin duda todos conocemos de esa pasión que ella sí tiene por el patrimonio, ¿no? Edificado.
y me parece que es muy complementario, que cada uno muestra un área muy diferente de desarrollo y que es muy complementario. Entonces, para ello también se da la palabra a Carlos, ¿no? Queremos conocer, pues Carlos tiene también mucha experiencia en otras áreas que complementan este tipo de propuestas, ¿no? Carlos, adelante. Gracias, Lisette. Gracias por el bonito espacio de enlaces, ¿verdad? Además, está bien interesante el nombre. Dice muchas cosas el nombre enlaces, ¿no? Se puede explicar a mucho. Entonces, me parece que una de las cosas que a mí realmente en mi carrera me interesan justamente son los enlaces, ¿verdad? De dónde a dónde salimos y a dónde vamos. Me interesa mucho también estudiar las dinámicas de movilidad y la palabra enlaces también aplica muy bien a lo que me interesa. Y la pregunta que hacía era bien interesante. De hecho, casi estuve a punto de decirte que no te la podía contestar de en qué punto de la carrera estamos, pero yo creo que conforme hemos ido escuchando a mis queridos compañeros y compadres, además, porque son compadres de la radio, puedo decir que estoy en el mismo lugar que cuando gradué del 2006, solo que antes me daba pena decirlo. Estoy en el punto de la carrera donde no sé nada o sé muy poco. Llega un momento en la carrera que uno cuando sale no se la cree que se las puede todas, ¿verdad? Que es parte de los niños, así como un niño, ¿no? Que se lo cree que se la puede toda, pero luego te vas dando cuenta de que estás en medio de un inmenso océano y que justamente lo que ves, el horizonte que se ve, pareciera que lo es todo, pero atrás hay de todo, ¿verdad? Hay dragones, hay todo. Entonces, en ese punto estoy muy emocionado, casi que estoy disfrutando un montón no saber nada porque te da el espacio para enriquecerte y decir, uy, esto no lo sé, entonces quisiera saberlo, ¿verdad? Entonces estoy en ese punto en disfrutar que no sé nada y ver cuántas cosas hay por aprender y por saber. Así que ahí estoy y muy agradecido además por la experiencia que hemos tenido junto con mis compañeras Sofía y mi compañera de vida además y esposa Yancy y mi compadre Alex, ¿no? Que hemos entrado de lleno al concurso y creo que ha sido una experiencia interesante. Estupendo. Me parece bien interesante que digas que estás en una etapa de esponja, donde estás muy ávido de recibir cosas y que decís no sé nada. Pero claro, esto es porque has dejado una buena etapa de experiencia y estás en otra de investigación y claro, te das cuenta que decir no sé nada, a ver, es mucho decir, Carlitos. Realmente para los jóvenes que todos son, puesto que hay que decirlo, un requisito del concurso era el límite, había un techo de edad, ¿no? Entonces todavía ustedes están muy jóvenes, están antes de la mitad de la carrera profesional y esto es destacable, puesto que, por lo que he mencionado anteriormente, a esta edad tan joven ya han conquistado muchos triunfos y han superado muchos retos planteados por ustedes mismos, que dice mucho de una persona en su carrera académica, ¿no? Bien, bueno, queremos precisamente conversar sobre esas ideas y esas propuestas de diseño arquitectónica. Quisiera entonces, ahora vamos a verlo en dos partes, ¿no? Primero, vamos a mencionar que el equipo obtuvo un tercer lugar, que fue un equipo de 5 integrantes, y que Alex Renderos, que es increíble, pero no me extraña, Alex no es la primera vez que va solo en un concurso, y entonces obtiene una mención de honor en el concurso, ¿no? Entonces, esto vamos a conversarlo porque hay una pregunta que debo hacerles y es, ¿cómo surgió la inquietud y cómo fue esta metodología, ¿no? Entonces aquí vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a ceder entonces el espacio al equipo también para que nos comenten quiénes son los integrantes del equipo, ¿no? Y entonces vamos a hacerlo ya también compartiendo unas imágenes de proyecto. Ok, gracias. Rápidamente, nosotros somos un equipo de 5 personas, que ya hemos presentado 3. Falta presentar a Emilio Reyes, que también es parte del equipo, que Emilio Reyes, que ha sido docente el siglo pasado de la UCA además, y también a Luz Araujo,
que es nuestra profesora también, que se ha incorporado hace 2 años. Ambos vienen, digamos que son de escuelas externas y además le proporcionaron riqueza a la propuesta, ¿verdad? Emilio de Chile, y se ha doctorado también en Barcelona, entonces ayudaba un montón a verlo desde otro lado. Y Luz Araujo, que ha hecho su carrera y su maestría en Brasil, entonces ha aportado toda esa riqueza, digamos, esa alegría del sur, ¿verdad? Que es siempre inquietante y maravillosa. Entonces nuestro equipo se llamaba Regeneración. Queríamos hacer la idea, empezamos con la idea de los, si quieres le das a la siguiente, Sofía, disculpa. El tema que nos guiaba a nosotros era el tema de los rizomas y la idea de la ciudad como palincesto, que es esta idea de que realmente el tejido urbano va superponiendo cada una de las intervenciones y para entenderlo hay que entenderlo históricamente y entender que la ciudad es la suma de todas las intervenciones y no es una tabula rasa en la que se borra todo y volvemos a empezar. Ahí hay una riqueza que a nosotros nos interesaba conservar. Y luego otra segunda idea que nos parecía interesante era la idea de los rizomas, ¿no? Que son esta idea biológica, si lo queremos decir así, que todo está conectado, que todos se necesitan entre sí y que no es para nada es cierto que haya algo que debe de guiarnos, sino que más bien que debe haber un entendimiento entre las partes y buscar esta sinergia. Vamos a Sofi y Ayansi, por favor, me detienen cuando quieran agregar algo, por favor. Entonces establecimos un proceso para poder integrar esas dos ideas. El proceso viene de una idea de una planificadora, una arquitecta que se llama Nan Elling, que propone la idea del desarrollo, contrapone la idea del desarrollo a la idea del progreso, y dice que para lograr eso tenemos 3 elementos: los dones, las herramientas y las joyas. Los dones son las cosas que ya tenemos, que son valiosas, que son importantes, y para ello tenemos que aplicar lo que conocemos como herramientas. En este caso serían programas o proyectos que permitan catalizar esas cosas buenas y convertirlas en joyas. Y estas joyas entonces son lo que nosotros podríamos considerar como calidad de vida, ¿verdad? Ahí entonces estamos hablando de un procedimiento no tradicional en el mundo de planificación urbana. Normalmente siempre nos focalizamos en usar el FODA, ¿verdad? Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Y esto nos daba una visión distinta, o sea, trabajar desde lo bueno para potenciarlo. Entonces ahí vamos, y si quieren vamos a la siguiente, vamos a la siguiente, sí, porque es más del tema de las joyas. Entonces ya identificamos elementos que para nosotros eran los rizomas, ¿no? Identificamos el rizoma de la vivienda, unos esquemas maravillosos que el caso de la vivienda los trabajó Sofi, el caso del patrimonio, pues los trabajó Ayansi con Luz Araujo, el caso de la movilidad lo trabajamos con Emilio, y luego el tema del equipamiento fue un poco sumar lo que había encontrado Sofi, Ayansi con Luz y con Emilio, el tema de la movilidad. Entonces fuimos sumando estos elementos que iban dándole, íbamos tratando de hilvanarlo, ¿verdad? Cómo ellos se conectaban y cómo ellos producían la idea que tenemos de centro histórico. Entonces partimos de esa gran idea. Si tú ves en los esquemas, no solo estamos abordando la escala de proyecto, que es esta zona gris que aparece en los esquemas, sino que además tratábamos de entender cómo funcionaba el centro histórico para poder entender cómo íbamos a anclar la pieza, como dicen mucho en Europa, cómo tejer, cómo coser la pieza nueva con lo que ya existe en el centro, ¿verdad? Bueno, si quieren, vamos al siguiente. Aquí tal vez agregar que tal vez estos esquemas reflejan mucho de nuestra motivación de por qué quisimos concursar. Bueno, realmente a mí me invitaron al equipo, pero ya estando en el equipo es como, creo que estos esquemas, como bien decía Carlos, reflejan mucho de lo que ya antes habíamos estado pensando y reflexionando, ¿verdad? Entonces eran muchas sesiones de reunirnos y discutir y plantear y
bueno, rayar, en ese momento lo hacíamos virtualmente, ¿verdad? Por el tema de la pandemia, pero cada uno rayaba por su parte y lo mostraba, para ir tejiendo todas estas capas y estas dinámicas y estos dones, ¿verdad? Que cada uno identificábamos en el centro, pero que, claro, como decía Carlitos, en esta conceptualización de los rizomas, todo tenía que ver con todo y todo afectaba a todo, ¿verdad? Veíamos que había mucha vivienda en una zona, veíamos el tema de potenciales espacios públicos en la red en el rizoma de espacios públicos, vemos el tema de cómo la movilidad atravesaba y cómo podía modificarse u optimizarse el rizoma del patrimonio, que esa es una conceptualización maravillosa que espero que a Yancy la explique brevemente en unos momentos. Y el del equipamiento también, que también nos decía mucho, ¿verdad? Cuáles eran estos grandes nodos, digamos, puntos gravitatorios del centro que mueven la dinámica. Y como decía Carlitos, como la zona de intervención la veíamos como una primera intervención a todo lo demás que está entretejido y que está pasando también en el centro. Eso. Ok, muy bien. No sé si quería... No, dale. Bien, ok, ve. Bueno, y aquí está un poquito nuestra idea de cómo se iban interrelacionando y cómo planteábamos las herramientas que vamos a utilizar para poder explotar, si querés, toda esa riqueza que nos daban los rizomas y poder convertirla en joyas dentro del proyecto. O sea, que al final lo que queríamos era crear apropiación y participación, que hubiera o que se consolidara la identidad cultural, que hubiera mucho más sentido de seguridad a partir de la implementación de esos proyectos y programas y lograr generar ese sentido de pertenencia posterior al sentido de identificación para poder ir cohesionando no solo formalmente, urbanísticamente, sino también socialmente el territorio a partir de la propuesta. Bueno, y aquí está rápidamente la idea, que hay que decirlo, es una cosa muy, muy sencilla. Logramos crear al menos 16 nuevos espacios públicos de distintas tipologías, 2 edificios de vivienda cooperativa, con una planta baja comercial y un espacio público que encierra la zona de vivienda, o más bien, sí, la zona de vivienda contenía el espacio público que además podía ser permeable desde distintos niveles y desde distintos ángulos, que fue un bellísimo trabajo de Sofía y de Ayansi, ¿verdad? Y luego está el tema bueno, se lograron 414 unidades habitacionales, ¿verdad? En los pisos altos, que creo yo que es un gran trabajo, porque el programa que solicitaba el concurso era de verdad ambicioso es poco. Entonces, no sé cómo poner otro calificativo, pero yo creo que se hizo bastante bien. Y todo esto articulado a partir de una red de movilidad que vinculaba además el transporte público con la movilidad no motorizada, que para nosotros era lo que, o sea, la movilidad del futuro. Vamos a decir lo que nosotros no creemos, o al menos no estamos casados con la idea de que el vehículo eléctrico va a ser como lo que nos salvará, sino que al contrario es justamente esta movilidad a pie, transporte colectivo, en donde obviamente cabe el vehículo eléctrico, pero que se va a enraizar mucho mejor, ¿verdad? Va a ser de mucho menor impacto. Y bueno, la puesta en valor de toda esta arquitectura que existe ya en el centro histórico a través de los edificios de valor patrimonial, que no solo están puestos en valor a partir de un cierto criterio que se dan en la intervención en la vía, sino que además la nueva arquitectura propuesta retoma muchos de los elementos muchos elementos arquitectónicos que son parte, podríamos decir, de la identidad actual del centro y de la arquitectura de valor patrimonial. Entonces se retoman esos elementos como las arcadas, los portales, los balcones y todos esos elementos que hoy dan ganas de, cuando uno va al centro dan ganas de, o esa tentación de fotografiar porque son bellísimos, a pesar de que estén, como decimos en El Salvador, caretos, ¿verdad? Sucios, pero siempre tienen su encanto y entonces ahí creo que eso lo recupera la propuesta. Para ir rápido, sí.
Bueno, este es lo digo rápido, no sé, ¿ella sí que trabaja esto? No, justamente como en esa lectura de todo el centro y específicamente de la porción que se intervino, veíamos que existían muchísimos potenciales en definir distintos itinerarios. O sea, cómo lo que estaba ahí contenido y lo que está alrededor en cuanto a ese patrimonio edificado e intangible también, puede suscitar diferentes formas de recorrerlo, de apropiarse, de gozarlo, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces proponíamos justamente en el equipo y digamos de forma más fuerte con Luz, en esas posibilidades distintas de todo lo que atraviesa esa porción y lo que ya decía, el entorno. Muy bien. Vamos siguiente, entonces vamos a la otra. Y aquí están ya algunas imágenes que creo que Sofi y Ayan si pudieran describir mejor lo que estamos viendo. Bueno, junto a Yancy trabajamos resolver este programa, ¿verdad? Como decía Carlitos, este programa ambicioso, ¿verdad? Que ya los demás equipos me imagino que lo han hecho referencia a ello. Ambicioso, pero no imposible, ¿verdad? Y quizás el mayor desafío que nosotros teníamos era que queríamos conservar la mayor parte de espacio público a nivel de planta baja, ¿verdad? Entonces eso nos hacía empezar a jugar con las áreas útiles, con las alturas permitidas, con las unidades habitacionales, con los metros cuadrados, y fue una especie de Tetris hasta que ¡ting!, todo encajó y logramos como resolverlo todo, ¿verdad? Con Ayansi fueron muchas experimentaciones y configuraciones, muchas tipologías de vivienda, no tenemos solo una, ¿verdad? Y llegamos hasta un poquito al detalle de diseñar y amueblar cada una para saber realmente que podía vivirse ahí. Y ese fue un poco el juego, ¿verdad? De los volúmenes que de alguna manera están enmarcando, están abrazando este espacio público interior, que igual como decía Carlitos, es permeable y es totalmente accesible a partir de las plantas bajas por las distintas caras de las manzanas, ¿verdad? Siendo las manzanas atravesables e integrables. Y bueno, el hecho de la doble altura en la planta baja, de los portales, Ayan, si quieres comentar un poco. Justamente, bueno, lo que ya decían ambos, de cómo reinterpretar esos valores de la ciudad tradicional. O sea, los portales existen en nuestra ciudad desde hace mucho tiempo, incluso desde tiempos prehispánicos existe este espacio. Entonces, al final lo que hacemos es retomarlo como un elemento de valor de la ciudad, o sea, un espacio donde te proteges, un espacio donde si llueve buscas un cobijo en cierto momento, cómo la ciudad pues, se convierte en ese hogar en el que todos transitamos en algún momento. Entonces, por eso se reinterpretaban esos elementos específicos, el portal ante todo, ¿verdad? O un edificio que se alinea justamente con el límite de propiedad. O sea, otra vez en esa relación del espacio público urbano con la edificación, la posibilidad de ver y observar, eran también valores importantes. Ok. Quisiera preguntar aquí, en esa imagen, ¿esos elementos grises no están considerados en la propuesta? Los elementos, por ejemplo, en la esquina superior izquierda vemos una axonometría de los 3 volúmenes y los elementos en gris, ¿qué serían? Son las edificaciones existentes en la manzana que pues son propiedad privada y que no formaban parte no eran tocables, por así decirlo. Ajá. No sé si aquí se ve, bueno, sí, igual aquí se ven. Son las colindancias, como preexistencias que no se podían intervenir. Okay. En el caso, por ejemplo, ahorita esta diapositiva que ha mostrado Sofi en la foto que está abajo, en la esquina inferior derecha, ese cuadrito gris que está ahí al fondo es un bien con valor cultural, ¿verdad? Que tiene interés cultural. Es un edificio que ha permanecido ahí por mucho tiempo y cómo la edificación nuestra podía dialogar con ello. Entonces tuvimos ciertas consideraciones de retroceder el edificio en este punto, o sea, lo que se adelanta únicamente es el portal como un espacio que, digamos, es más traslúcido, no está en un volumen tan sólido, como una forma de respetar ese edificio. O sea que tratábamos también de leer todas esas bolsitas que quedaban en la manzana que no se podían tocar justamente, de forma que los edificios
respetaran y dialogaran con el entorno. O sea, como partíamos de este concepto de rizomas y de palimpsesto, cómo sumar nosotros con valor a lo que actualmente existe, ¿verdad? Sin olvidarnos que está ahí, ¿verdad? Sí, eso es como más detalle, ¿no? De los elementos de vivienda. Y aquí está tal vez uno de los temas más importantes, era que en que nosotros digamos que ahí sí fuimos totalmente disruptivos, aunque no fue exento de discusión dentro del grupo, es la intervención pedía un paso a desnivel, ¿verdad? Se sugería, ¿no? Y nosotros tomamos la decisión de no hacer el paso a desnivel. Y de verdad que a nosotros nos sorprendió quedar en uno de los lugares porque decíamos, o sea, eso va a ser bien fuerte, porque ahí decía tal cual que se priorizara un paso a desnivel y nosotros no lo hemos puesto. Nosotros creemos, y esa era una de nuestras propuestas, que la ciudad, y en especial esa parte de la ciudad, puede funcionar plenamente sin necesidad de irrumpir con una infraestructura tan fuerte, y para nosotros lo poníamos en la memoria, que no justificaba la inversión y además deprimía grandemente la zona, porque si bien es cierto íbamos a tener una plaza a nivel que conectaba a estas dos edificaciones, el hospital con la Plaza de la Salud, pero ¿qué pasa? ¿Cómo hace la gente para llegar ahí? ¿A través de gradas? ¿Tienes que bajar para agarrar el bus? Y va saliendo del hospital, es decir, una serie de elementos que no eran como coherentes, no eran consistentes a la hora de querer una ciudad peatonal. Entonces también era un poco de una propuesta que quiere ser un poco reaccionaria a la tendencia de seguir dedicando la infraestructura exclusiva a la movilidad motorizada, ¿no? Y bueno, esa era una de las cosas que se ha trabajado, intervenciones en áreas peatonales y como la zona de áreas mucho más íntimas, entre comillas, semipúblicas, ¿verdad? El tema de la colonia Bloom, las plazas. Queríamos hacer algo muy sencillo, un poco recordando la frase que no hace mucho estuvo en la UCA como viñeta de lo de los mártires. Decía, no hace falta tener mucho para hacer mucho. Y creemos que las intervenciones deberían de ser así, ¿no? Muy sobrias, pero que apunten a una mejor ciudad y una mejor calidad de vida. También veíamos como, para poder defender esta idea, que el hecho de romper ese tramo de la ciudad, ese tramo de la traza, afecta justamente uno de los valores más importantes que tiene el centro de San Salvador, que está en su traza. Entonces, cuando ya la cortamos, abrimos un hoyo, esa entrada y esa salida, ese paso a desnivel, o sea, rompe el tejido que actualmente existe, que ya es problemático, que si bien se va a lograr esa conexión, como decía Carlos, pero al final el problema se traslada a otras porciones sobre la misma vía, ¿verdad? O sea, siempre va a haber un problema de conexión en esos puntos en donde sale y entra el paso a desnivel. Entonces, para nosotros era muy importante ese valor urbano, ese valor que tiene el tejido del centro de San Salvador, y también potenciar la movilidad en otro sentido que no fuese justamente priorizando al transporte privado o al transporte motorizado en sí mismo, ¿verdad? O sea, se pueden lograr muchas cosas sin necesidad de abrir esos hoyos gigantescos. Ok, y luego pues viene toda la intervención en el espacio público, que esto ya estaba dado, digamos, por el programa. Había una serie de 13 o 12 puntos, no me recuerdo ahora mismo cuántos eran, y que nosotros hemos ido como rescatando una especie de pocket park, en este caso del Triangulitos, que están ahí cerca de la Tutunichapa, bajando ahí cerca del Hospital General del IS, y el camino que se abre, o este espacio de corredor que se abre en el costado sur del Hospital Rosales. Aquí hay otras imágenes, ya no tanto de espacio público así residual o de pocket park, si podemos decir así, sino que una suerte de espacio público que se abre frente a las instituciones públicas, sobre todo los hospitales, los bomberos, y que nosotros proponíamos que fueran elementos a utilizar como atrio, ¿verdad? Para estos espacios públicos, para estos edificios o equipamientos públicos que están actualmente en el centro histórico. Eso. Y bueno, no hablo mucho sobre la propuesta de movilidad urbana, básicamente la lógica era
tratar de conectar todas estas amenidades y estos nuevos usos propuestos en la intervención a través de una red existente con ciertas transformaciones, sobre todo en detrimento de la movilidad privada y favoreciendo la movilidad no motorizada, peatón y bicicleta, y el transporte público. Ese siempre mantenía su trayecto y además lo priorizamos y lo agilizamos. ¿Sí? Bueno, estos eran como los ejes de articulación, que es lo que he hablado sobre el tema de movilidad, ¿verdad? Y un poco cómo se logra ver esto, más bien con señalización, vegetación y mejora del caminamiento, ¿verdad? Priorizando siempre solo las no motorizadas, o sea, subíamos los niveles, pasos pompeyanos y ese tipo de intervenciones para poder garantizar mejor fluidez de los no motorizados. Y finalmente unas ideas de gestión que nos interesaba dar sobre cómo planificábamos, cómo financiábamos, cómo evitábamos que esto cayera en degradación, cómo incluir a la ciudadanía y quién lideraría el proyecto. Eran elementos también que incluimos y que además le dábamos valor en la presentación, porque creemos que un buen proyecto, un buen render, un buen producto arquitectónico sin dar sustento o sustentabilidad en el tiempo, creemos que puede tornarse en peligroso, ¿no? Para incluso a revertir dinámicas buenas que ya existen. Y ahí están estos elementos que nosotros creíamos, y creo que al final habíamos agregado un poco de dinero, ¿no? Para que la gente, porque habían unos inversores ahí, y entonces nosotros le habíamos puesto un poco de dinero para ver quién le perdía cariño a esos 60 millones de dólares y podía decir, yo le entro a este proyecto, ¿no? Ahí, un poquito más de 60 millones, ¿no? Así que por ahí va la cosa, así, en términos gruesos, que era lo que nosotros habíamos propuesto. Y bueno, gracias, ¿no? Gracias. Gracias a la Sí, gracias a ustedes. Qué impresionante calidad de proyecto, qué impresionantes vistas. Y sobre todo la conceptualización, ese proceso de conceptualizar, de traer, fue innovador, porque han traído nuevas formas de generar un análisis multicapa, multisistémico, ¿no? Y todas las acciones que y toda la pensada que han dado para poder integrar cada una de las capas, me parece muy interesante. Más adelante vamos a hablar sobre cómo fue esa metodología. Yo creo que también es un aprendizaje y una enseñanza que pueden darnos al resto del gremio de arquitectura. Muchísimas gracias por compartir. Bueno, vamos a dar paso entonces a Alex para que nos comentes, nos compartas también tu propuesta, Alex. Bueno, agradecer la presentación de Ayansi, de Carlos y de Sofía. Para mí es muy gratificante también ver que las líneas de pensamiento siempre convergen de alguna manera, ¿verdad? La escuela, la formación, las experiencias, pareciera que siempre nos llevan a una respuesta bastante similar, pero que detrás tiene una reflexión bastante profunda de la realidad. En este sentido, yo no traigo unas diapositivas metodológicas o de concepto tan extensas, pero sí, claro, la dinámica de discusión, digamos, en el caso de la composición de mi grupo, fue más una reflexión, una introspección, una catarsis sobre diversos temas que orbitaban en torno a la movilidad vehicular, peatonal, a las amenidades, ¿verdad? A este hecho de la itinerancia de los recorridos, es decir, con qué me voy a ir encontrando mientras yo camino a lo largo de un sendero, ¿verdad? Y muy basado en una idea muy básica, lógica, que es la de Kevin Lynch, ¿verdad? Que habla de nodos, de bordes, de sendas, y la idea era cómo ir tejiendo también dentro de esa teoría estos espacios de una manera más amigable, pero tratando de ir en contraposición a la forma de la planificación urbana que hemos tenido en el área de San Salvador durante todos estos años. Entonces, al ir en contra de esa lógica es que nace el proyecto Divergente, ¿no? O sea, la palabra que rige el concepto que es la divergencia,
¿verdad? ¿Y qué era la divergencia para este proyecto? Pues era tratar de retomar estas preexistencias que tenía la ciudad, ¿verdad? Tratar de respetar esos determinantes históricos, patrimoniales, estas ideas de apropiación del espacio, de la vivencia de la gente, pero fusionándolas con las nuevas necesidades que íbamos a tener como usuarios en esta propuesta, ¿no? Pero no con una forma tradicional de planificación urbana, ¿no? Sino que tratando de darle vuelta al disco, ¿verdad? Y tratar de maximizar la experiencia vivencial del usuario. Y esto parte de diversas ideas, ¿no? Por ejemplo, minimizar la carga vehicular, maximizar el tránsito peatonal, utilizar algunas estrategias de pacificación del tránsito, igual que como en el equipo de Ayansi, de Sofi y de Carlos, la idea del paso a desnivel que se pedía como un requisito, se considera de que no era parte de esta lógica de maximizar la experiencia del usuario, del peatón. Entonces se obvia el proponer este paso a desnivel y al contrario, lo que se trata de ubicar son conexiones, o sea, ya dentro de la tónica de donde estamos, enlaces, ¿verdad? Entre diferentes núcleos. Entonces, a partir de ahí, es que se ubican dentro de la propuesta, que también pareciera muy básica, algunos núcleos, ¿no? Que se denominan como espacios comunitarios o ecos, que se identifican como 4 grandes zonas, y 2 espacios hospitalarios o EHs, ¿no? Y estos espacios ecos y EHs se vinculan a través de 2 espacios intersticiales, por así decirlo. Uno es todas las intervenciones a lo largo de la 25, ¿verdad? Que conectan la Tutunichapa con el hospital. Y la otra es un gran parque lineal que también contempla tráfico vehicular, ¿verdad? Pero en menor medida a lo largo de la 23 Avenida en la parte de atrás y que nos ayuda a vincular los ecos principalmente. Entonces, así en síntesis podemos decir que son 2 espacios peatonales y 6 núcleos, ¿verdad? Que al mismo tiempo están interconectados. Muy dentro de la lógica de esta mega manzana donde tú puedes pasar a través de la manzana para poder conectar 2 sendas y así poder hacer este continuo un poco más directo. De esta manera, el ECO 1, que es el que está ahí arriba, que vincula la comunidad Tutunichapa con la Juan Pablo, con la 25 a través de estas derivaciones vehiculares, ¿verdad? A mí me parecía como una forma de poder potenciar esta zona primero a través del urbanismo táctico, del empoderamiento de las personas de la comunidad, realizar intervenciones a lo largo de la Tutunichapa, habilitar un espacio de un centro comunitario en estos espacios que en este momento se encuentran casi que en desusos. Se habilita un centro comunitario en torno al cual se desarrolla una ciclovía que circunda este primer núcleo y que se habilitan también en los triángulos de derivación y en la intersección de la Juan Pablo con las conexiones con la Tutunichapa, 3 nodos, ¿verdad? El primer nodo era la plaza de bienvenida de la Tutunichapa sobre la 25, donde se genera una plaza lúdica, una plaza de bienvenida, que da paso a la parte habitacional de la comunidad y al centro comunitario. Luego la intervención la intersección con la Juan Pablo, que se genera como un espacio que de pronto durante los fines de semana o durante alguna fecha específica las personas se pueden apropiar de acá, de este espacio, más en una tónica cultural. Aquí se plantean un pequeño mobiliario urbano con alguna tónica de anfiteatro, por ejemplo, ¿verdad? Donde la intervención de urbanismo táctico que se ve acá también ayuda a terminar de configurar ese espacio más abierto, y al final el triángulo de oncología con el que culmina esto, que ya más entra dentro de la lógica histórica, pero con intervenciones más comerciales. Yo lo veía como este punto donde de pronto pueden haber algunos food trucks de comida para las personas de
del hospital, para las personas de la comunidad, algunos emprendimientos que se puedan generar ahí. Y ese era el ECO 1, ¿no? Luego el ECO 2 era la parte de la manzana A, en donde se realiza este complejo habitacional que se configura igualmente con un primer nivel a doble altura, con uso comercial, con un espacio central verde abierto que también sirve como paso entre los caminamientos de la 25 y la 23, que eran las que había comentado anteriormente, donde se ubican pues la oferta de habitación que se requería, pero se utiliza una tecnología en construcción que pues como este concurso era más de experimentación, pues yo también quise jugar un poco con esa idea, ¿no? Y se plantea la idea de la cargotectura o el diseño de unidades habitacionales con contenedores, ¿verdad? Bajo la idea de que puede ser un poco, a ver, minimiza un poco de costos, maximiza un poco la lógica estructural también, y no tiene por qué ser algo que visualmente se vea masivo, no se vea pesado, sino que también es una forma de poder introducir estas dinámicas a la lógica habitacional. Y esto conforma el ECO 2, ¿verdad? Aquí vemos algunas imágenes del ECO 1 y el ECO 2, la plaza lúdica de la Tutunichapa, el centro comunitario, la manzana habitacional A al frente, con esos espacios a doble altura. Esta idea también, como una reinterpretación, se puede ver en la parte de arriba de los portales, ¿verdad? Esta idea de columnas que generan un espacio de sombra para que también los peatones se sientan un poco más cómodos y no haya una barrera, sino que al contrario, ¿verdad? Permita un poco la interacción del peatón con el edificio y con los espacios verdes internos. Luego tenemos el ECO 3, que es la segunda manzana habitacional, que también tiene una antesala a lo largo de la colonia Bloom, ¿verdad? Que esto sirve como un caminamiento, también otra conexión que vincula el Parque Cuscatlán con esta manzana, le da como esta antesala, este lobby, y también revitaliza en gran medida el tráfico peatonal por esa zona. También a lo largo de esta zona de la colonia Bloom, también se habilitan algún tipo de mobiliario urbano para potenciar el comercio local y habilitar un poco la dinámica a diversas horas del día, lo que yo le denomino itinerancia, ¿no? Que pasen cosas en la mañana, mediodía, en la tarde, días de semana, fines de semana, que no vaya a haber un momento en el que este espacio se encuentre muerto, ¿no? Sino que siempre bajo la lógica de Jane Jacobs haya ojos en la ciudad, siempre. Entonces, ese era el ECO 3, y el ECO 4, que era como el final de la propuesta. Este es un espacio que potencia el mercado Cuscatlán, pero también las comunidades que se encuentran escondidas a lo largo de esta zona. Y eso se logra a través de dos puntos: el urbanismo táctico a través de la apropiación del espacio público por los habitantes, y también por una iniciativa muy básica, hay que decirlo, de rehabilitación de ríos urbanos, ¿no? Por la quebrada que ahí acontece, pues también como un espacio potencial, espacio público potencial de rehabilitación y una culminación de toda la propuesta. Ahí podemos ver algunas imágenes de la manzana B y de algunos tramos de los caminamientos sobre la 23 Avenida. Lo interesante de estos tramos es que no son iguales en cada una de las manzanas, sino que mientras que unos presentan parklets con mesas, otros presentan espacios para gestores culturales, como tarimas para que puedan haber algún tipo de eventos. Otros gestionan pequeños parques con equipamiento lúdico para niños. Otros solamente son espacios verdes, para que haya nuevamente, se logre generar esa itinerancia y que se vinculen con los usos de esta arteria, ¿no? Luego, la apuesta conceptual más grande que se tuvo fueron los espacios hospitalarios, el 1 y el 2. El 1, que era el más ambicioso, era la readecuación del Hospital Rosales, el respeto por los módulos históricos que ya se tienen ahí, la capilla, abrir los espacios para que se pueda apreciar la capilla, que pueda cambiar de pronto de un uso, este espacio, ¿no? De un uso hospitalario más a un uso más de interpretación histórica, de valor cultural, pero que alrededor del cual
sí pueda existir el uso hospitalario, ¿no? Con la reubicación a través de 4 módulos de estos usos, ¿no? Esto se puede ver mucho, hay que decirlo, dentro de la lógica europea, donde tú puedes entrar por un hospital, atravesar el hospital por una red de espacios verdes y que también te sirven como un espacio de estar, ¿verdad? Entonces esto no tiene por qué ser un espacio completamente cerrado, es así como la lógica del Rosales queda como esta parte más verde, rodeado, o esta parte histórica rodeado por jardines terapéuticos, ¿verdad? Que tienen vegetación con un tipo de aroma, de color, que es una teoría también dentro de esta parte. Y luego una parte más abierta dentro de la lógica hospitalaria nueva planteada, ¿no? Las calles que siempre tratan de conectar los lados de las manzanas, ¿verdad? Y también con la propuesta. Y luego el espacio hospitalario 2, que es la renovación de la Plaza de la Salud, la conexión de esta plaza con el nuevo hospital de maternidad, que también se ubica dentro de una lógica de módulos que pretenden conectar las intervenciones peatonales, las ecos, y la propuesta hospitalaria 1, ¿no? Es así como esta área hospitalaria 1 y la 2 se configuran en un complejo hospitalario, ¿no? Y quizás aquí vale la pena hablar que se ha contemplado para estos espacios el uso de estacionamientos subterráneos, como grandes núcleos de estacionamientos subterráneos, un poco para oxigenar la utilización actual de la Plaza de la Salud como estacionamiento, porque a eso se ha llegado actualmente, y oxigenar también la 23 Avenida como estos espacios de estacionamiento, punto de taxis y todo para oxigenar esta zona y ponerlo a lo largo de las zonas hospitalarias como parte subterránea. Y al final esto es un ganar-ganar, porque si nosotros nos ponemos a analizar cómo se encuentra ahorita la 23 y la 25 en función de los vehículos que se encuentran estacionados actualmente ahí, lo que se hizo en esta propuesta únicamente es quitar los vehículos y el espacio que se destinaba para el estacionamiento pues se utiliza para el peatón y los vehículos se ubican en estos estacionamientos, ¿verdad? Así una vista muy esquemática de cómo se veían estas sendas, estas aberturas hacia la capilla del Hospital Rosales, algunos módulos hospitalarios con los que se quería jugar un poco y cómo se abría la propuesta hacia la ciudad. Ya para finalizar, un par de imágenes de las manzanas A y B, un poco para ejemplificar esta parte verde central, donde se ubicaban todas las partes habitacionales, cómo se ubicaban los diferentes usos de los diferentes espacios habitacionales, donde se ubicaban vivienda de mercado en los pisos superiores, vivienda para estudiantes mezclada con vivienda pequeña, ¿verdad? Social o para doctores, que se mezclaba, pues hacer una hibridación de usos en esa zona, y abajo, pues, espacios comerciales que lo vinculaban con el espacio verde, ¿verdad? Esto era la parte de la manzana A y un poco de la manzana B. Los grandes conceptos, ya para ir cerrando, que trataban de ligar esto, era un decálogo que se planteaba, en los cuales se tocaban estos puntos, ¿no? Primero, la pregunta que ¿qué pasó con los postes? Pero técnicamente lo que se planteaba en la propuesta era erradicar los postes, cableado subterráneo, para liberar un poco del espacio y maximizar la experiencia peatonal, sobre todo en temas de accesibilidad universal, ¿verdad? Tema de una ciudad para todos, que tanto adultos mayores, niños, estudiantes, doctores pudieran tener algo que hacer, que la ciudad pudiera ofrecer algo a cada uno de estos núcleos. Luego, este tema de la comunidad feminista que a mí me encanta, que es caminando me siento libre, no valiente, ¿verdad? Y eso lo quise potenciar a través de la itinerancia de los usos, ¿verdad? Que yo a cualquier hora puedo salir y puedo sentirme seguro de caminar por mi ciudad, ¿verdad? Y eso me lleva a lo otro, ¿verdad? ¿Y qué pasa si ahora dominamos los peatones? Haciendo alusión a lo que mencionaba anteriormente, minimizar el uso del vehículo para, no sé, uso de estacionamiento, punto de taxis, etcétera, y que ahora sean los peatones los que dominen la zona. ¿Y qué pasa si además tú vas en bici y yo voy en bus, ¿verdad? Como una alegoría a decir que hay estaciones también intermodales donde se pueden hacer rutas ciclistas que ya planteaba de alguna manera en la parte de la Tutunichapa a lo largo de los caminamientos de la 25 y la 23,
y también las paradas de buses que se encuentran a menos o tratando de guardar una distancia menor a los 400 metros de los núcleos habitacionales para conservar las distancias caminables. Y eso me lleva a esto de decir, tener muchas opciones, ¿no? Esto de 1, 2, 3, muchas opciones. Es decir, yo aquí puedo venir a estudiar, puedo venir a trabajar, puedo venir a reunirme con mis amigos, puedo tener un encuentro cultural y que la ciudad pueda ofrecer todo esto. Y esto me lleva a la democratización del espacio y a la inclusión de las comunidades. Es decir, esta oferta no solamente es para el nuevo usuario del centro histórico, sino que también es para el usuario cotidiano y para el que habita el centro histórico. Tratar de que esas conexiones respeten las preexistencias. Esto a través de tejer espacios y todo lo anterior a través de esta conservación histórica renovada, es decir, reconocer el valor cultural de las edificaciones y vincularlo con la ciudad. Y la nueva alternativa de vivienda a través de la tecnología de la cartotectura. Algún tipo de programación de las propuestas. Brevemente, quizás solamente decir que la lógica para la intervención de cada uno de estos espacios nace de estos 4 puntos, sobre todo para el espacio público, que es lógica, es teoría del urbanismo táctico, ¿verdad? Primero una fase de demostración en las cuales se hacen intervenciones más livianas, ¿no? A través de cerrar, por ejemplo, calles con conos para que la gente se vaya familiarizando con que aquí va a pasar algo, ¿verdad? Para que cuando la gente se encuentre ya un poco más familiarizada con esta nueva dinámica, haya un proyecto piloto de apropiación, ya una intervención, pintura, mobiliario urbano posiblemente propuesto por los mismos vecinos de las comunidades, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a un tercer punto, que es el diseño temporal, donde ya hay apropiación de las personas, donde ya hay una expectativa de lo que va a suceder, y terminar con el diseño permanente, ¿no? El diseño ya que es el que se había propuesto en el diseño, ¿no? Y terminar con algo que sí me motivó a lo largo de toda la propuesta, y es esta frase de Jan Gehl que dice que una buena ciudad es como una buena fiesta. Las personas se quedan más tiempo del necesario porque se le están pasando bien. Y era uno de los ejes, digamos, más lúdicos para mí, de poder plantear la propuesta en torno a esta frase, decir, pues que esta fiesta tiene que estar muy bien para que la gente pues quiera quedarse. Entonces, por ahí va mi intervención. Estupendo, Alex. Gracias por compartir tus ideas. Bueno, pues yo estoy muy sorprendida del trabajo que han realizado. O sea, no dudo de la capacidad, de hecho me inquietaba mucho, quería conocer sus ideas, precisamente por las líneas de especialización que tienen, ¿verdad? Y realmente de lo que estoy sorprendida es de esta capacidad de producción, porque es un proyecto urbanístico, pero que puntualiza en el edificio, ¿verdad? Entonces, y requería llegar a detalle, como ha dicho Carlos, era muy ambicioso, pero lo han logrado y estuvieron dentro de los ganadores. Asimismo, también es bien interesante, pues hemos conocido las otras ideas de otros primeros 2 grupos y claro, veo que son muy diferentes. Sin embargo, percibo en todas esa capacidad de generar ciudad, de regenerar la ciudad, de valorar lo existente y sobre todo en términos patrimoniales, que viene desde nuestra formación. O sea, yo reconozco en sus proyectos la formación UCA. Ya se los decía yo a los jóvenes que son productos o resultados de la formación de ustedes como docentes, y también yo me meto en el grupo de ustedes un poquito más adelante, ¿verdad? Pero sí, nosotros también somos producto o el resultado de la formación docente de otros profesores. O sea, al final me alegra muchísimo saber que los ganadores son arquitectos de la UCA. O sea, yo quiero resaltar esto y quiero valorarlo porque al ver los proyectos no me queda la menor duda, ¿no? Esa capacidad reflexiva, autocrítica de cómo la propuesta realmente le dará valores a la ciudad, se ponen en los zapatos del ciudadano porque somos ciudadanos realmente, y más allá de ser arquitectos, ¿no? Han trabajado pensando en los usuarios, en las personas y en el patrimonio. La arcada es un valor, no es arcada, el portal
Es una idea que me parece fantástica, respeta alturas, líneas, mantiene el orden de la ciudad, valora el damero. Esto de reflexionar y decir, ¿por qué vamos a invertir más, a mover más, cuando lo que necesitamos es ordenar, organizar? Y eso es lo que San Salvador necesita. Pero no lo digo yo, sino que quisiera realmente ya ahora, para ir cerrando la sesión, quisiera saber dos cosas. La primera es, ¿cómo hicieron para organizarse, para poder producir semejantes proyectos tan grandes? Y la segunda, si se los dejo, quiero dejarlo en la mesa. ¿Qué les parecería a ustedes? Yo les iba a preguntar su visión de los concursos y creo que sí, creo que es bueno que puntualicemos sobre este tema, porque más de alguna opinión la tenemos todos, son importantes y en qué medida lo son. En la radio se ha reflexionado en torno a ello. Pero también, ¿cómo ven ustedes que a futuro pueda desarrollarse un taller, uno o varios talleres, con esta metodología, ¿no? Con esta conceptualización, con esta manera de ver desde un punto bien crítico la ciudad y llevarlo a nuestra escuela, dada esta experiencia tan valiosa que ustedes han tenido gracias al valor de participar, de hacerle frente a este reto? Entonces, ordeno nuevamente las ideas y es cómo se organizaron, qué opinan de los concursos y cómo podríamos llevar esto a un taller. O sea, que ya montar un workshop en nuestra carrera de arquitectura y cómo poder trascender fronteras con esto, porque en términos metodológicos me parece muy valioso su trabajo. Adelante, en el orden que quieran. Bueno, yo quisiera brevemente, para después dar paso a mis colegas, ¿cómo nos organizamos? La verdad es que fue un rollo, porque era muchísimo trabajo y también, como lo mencionábamos, llevábamos tanto tiempo reflexionando en torno a esta pieza, a este corazón de la ciudad, que cuando teníamos que plantear ya ideas, cada vez surgía otra capa y surgía otra capa. Entonces tuvimos muchas sesiones solo de conceptualización y de analizar a través de los mapas y de repente veíamos que el tiempo iba pasando y quedaban otra prórroga y quedaban otra prórroga y fue como, bueno, ya, o sea, ya conceptualizamos demasiado, ¿verdad? Tirémonos a volcar, a que se materialicen estas ideas, ¿verdad? Y creo que eso, bueno, fue parte de mi experiencia y claramente las últimas semanas tipo entrega de taller, trabajar y trabajar y trabajar. Mi cuerpo ya lo había olvidado realmente, ya mi cuerpo ya no recordaba ese estado de entrega, pero lo hicimos, y admiro mucho, por ejemplo, a Carlitos y a Yancy, que son papás, además de eso, que ya era, o sea, yo me hacía responsable de mi cuerpo y si no comía, pues no comía y si no dormía, pues no dormía, pero ellos al mismo tiempo no sé, fue todo un rollo, esta dinámica de participar en un concurso ya en la vida adulta, ¿verdad? Que pues tenemos muchas cosas y responsabilidades paralelamente, así que fue sumamente retador, pero gratificante también al final, sentirnos satisfechas del trabajo y de las ideas que habíamos logrado volcar en este producto. Un componente muy importante también fue la memoria, vea, como lo mencionaba Yancy, un saludo a nuestra compañera Luz, que yo sé que va a escuchar esta grabación, a Emilio también, que también la está escuchando en este momento. Emilio nos regañaba, que nos decía, ya, pasemos al diseño. A la acción. Entonces ahorita iba a mencionar eso, que entonces aparecía Luz, pero es que hay una ceiba centenaria en el jardín del Rosal, y ya todo vea la ceiba centenaria, y redescubrimos a través de un análisis de fotografías históricas unos jardines antiguos del antiguo Hospital Bloom, y eso también está en la propuesta. O sea, son tantas capas, ¿verdad? Tantas cosas que pasaron, pero fue una muy buena experiencia. Y muy brevemente decir que la verdad es que los concursos para mí son algo muy bueno, no solo porque nos dinamizan, de alguna manera estamos un poco desde la academia, un poco analizando y teorizando, y nos llevan a tomar acción, ¿verdad? Y también me parece una manera muy
democrática de intervenir la ciudad. ¿Ya? Creo que eso es muy valioso en esta iniciativa porque es una zona importantísima, ¿ya? De la ciudad y todo lo que se va a desencadenar a partir de esta intervención, ¿ya? Que van a ser muchas otras intervenciones, nos imaginamos, ¿ya? A futuro. Entonces, yo personalmente lo valoro como algo muy bueno, ¿verdad? Tal vez hay algunas otras intervenciones que se están haciendo en el centro que quizás no se hicieron de la manera más democrática posible, pero este concurso, pues sí lo ha sido y eso me parece algo muy positivo, pues como país, ¿verdad? Abrir la posibilidad de que mentes diversas, en este caso había un rango de edad, ¿verdad? Pueden haber otros concursos que no haya rango de edad. En este caso, mentes jóvenes pudieran proponer qué hacer ya en esta porción de la ciudad. Y eso me parece muy valioso y muy democrático, como lo acababa de decir. Y eso, doy la palabra a mis compañeros. Bueno, has hablado de la capacidad resiliente que tenemos como arquitectos, ¿no? Esto me ha encantado porque contrasta genial con lo que los recién graduados han expresado, que no son los únicos, ¿no? Hay distintos tipos de juventudes. Y sin duda tenemos el ciclo audiovisual, donde creo que vale la pena escuchar los aportes de dos personas cuya formación es extranjera, ¿no? Como ha sido el caso de Emilio y de Luz. Sin duda vamos a tomar nota para poder crear un espacio, ¿no? Creo que vale la pena. Adelante. Habla con ellos, ¿va? Yo quisiera decir dos cositas sobre el primer punto. Número uno, que a pesar de que éramos un grupo de 5, llega un momento en que te saturas. Te saturas y como equipo, como estrategia, es súper bueno escuchar comentarios de alguien que no está en tu grupo, ¿me entiendes? Entonces, eso creo que es bien interesante. A nosotros nos ayudó tremendamente los comentarios de Miguel Callejas y de Andrea Montes, que han colaborado con nosotros y que han apoyado con sus comentarios, ¿verdad? Entonces, esos son como escapes, estrategias. Tú siempre necesitas discutir tus ideas y saber en dónde estás parado, ¿no? Y cuando tienes un proyecto que es tan complejo, de verdad, la intervención urbana tiene que ser sí o sí multidisciplinar. Entonces, ahí hay un trabajo fundamental. Luego, ahí es donde creo yo que está la experiencia del concurso, como ya lo dijo Sofi, es abrumadora. De hecho, después de este concurso, ya no, como te digo, siento que no sé nada y además que ya no soy joven. Entonces, esas son como dos estrategias que dejó, dos enseñanzas muy fuertes que dejó el concurso. Sí valen la pena, definitivamente que sí valen la pena. Personalmente, como tú lo has dicho, a mí me encantó que hayan ganado la UCA, pero me encantó además que hayan ganado personas, jóvenes arquitectos que han sido, que hemos compartido el espacio de enseñanza y aprendizaje. Me da hasta miedo decir que han sido mis alumnos porque se comparte espacio de enseñanza-aprendizaje y cuando se tienen hijos, porque los estudiantes son como hijos, ¿no? Uno quiere que, siempre uno va a querer que el hijo sea mejor que uno. Ese es como de cualquier padre. No hay padre que no sea así. Como padre académico, nos sentimos muy orgullosos de ellos. Y fue una alegría, ¿no? Fue una alegría ver, además conocemos la calidad de personas que son, entonces fue de verdad bastante interesante y reconocer cómo hay temas, si tú has visto, o la gente va a ver esto, cómo los temas de Alex, los temas del grupo de Estefano, de Andrea, de Mariana, se cruzan, ¿verdad? Y ahí están, es decir, se reconocen los hilos, los rizomas están presentes ahí. Sí, bueno, finalmente yo también, tal vez un comentario muy rápido en cómo llevar esto a un workshop, ¿verdad? Cómo llevarlo a un taller que usted preguntaba. Y yo, la verdad, me admira muchísimo el trabajo que particularmente Lisette ha hecho en sus asignaturas, en cómo trabajar
temas de diseño con profesionales de diferentes lugares, incluso del mundo, ¿verdad? Entonces, a mí eso me admira mucho el trabajo que hace Lisette en su asignatura, y yo pienso que al final este ejercicio que hemos hecho es un poco eso, ¿verdad? De cómo volcar la pasión de cada uno, el interés de cada uno, en una temática en específico. Me recuerda mucho a los talleres de diseño, perdón, o a los talleres de tecnología en construcción, que son mucho eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que al final un poco la metodología venía de ahí, de esa diversidad de cosas. Y también una cosa que a mí me alegra muchísimo del concurso, ya como una parte que decía Sofía, que a ella le llenó haber concursado. A mí la verdad me llenó el alma haber visto que pudimos terminar, ¿verdad? Y entregar. O sea, yo creo que eso también es un valor que, viendo a los ganadores o viendo a los concursantes, habla mucho de la UCA, ¿verdad? Y hay un proyecto, hay una fecha, se termina y se entrega. Entonces, creo yo que eso es algo también como que a mí me llenó el corazón, ¿verdad? Al final de todo este proceso extenuante, pero satisfactorio al final. Debo decir que gracias, y que igualmente, puesto que ustedes también desarrollan en sus asignaturas este multienfoque y esta internacionalidad con la que como UCA es una mística de trabajo, digámoslo así, ¿no? Entonces todos compartimos ello. La reflexión de se nos va la vida en el concurso o han dejado la vida ahí, hombre, esta es una reflexión potente y poderosa, pero habla más que nada del compromiso que tienen con sus ideas y de cuánto creen en sus ideas, ¿verdad? Que es también muy importante. Quisiéramos también preguntarle a Alex, y Sofía me lo ponía en el chat, Alex, ¿cómo has hecho para afrontar este reto? Sinceramente queremos saberlo. Bueno, realmente la mía nació como una curiosidad, ¿verdad? Cuando vi el concurso, yo he tenido práctica docente, también he tenido práctica profesional afuera de la UCA, pero decía yo, ¿seré capaz de afrontar una entrega en el mismo sentido que a Yancy, Carlos y Sofi lo habían dicho, como cuando estaba estudiando, ¿verdad? Me dará la energía, me dará el sueño, ¿verdad? Me dará la computadora, ¿verdad? O sea, todo esa conjunción de cosas me llevó a decir, vamos a intentarlo, ¿verdad? Y aunque yo sabía de que el concurso pues permitía grupos y debía de ser grupos, yo comparto la idea de Carlos, los procesos urbanos y cualquier tipo de acercamiento a cualquier disciplina tiene que ser multidisciplinar, tiene que tener diferentes enfoques. Yo tuve el atrevimiento de decir, bueno, intentemos, ¿verdad? Tratemos de verlo punto por punto, ¿verdad? Y lo que intenté fue unir lo que hago en la práctica docente con los estudiantes, hay que decirlo, de taller 5, taller 6, donde trato de enfocar un análisis escalar, un análisis macro, un análisis meso y un análisis micro, ¿verdad? Como para organizar un poco la discusión y la conceptualización del proyecto, es decir, ¿por qué no hago yo esto también, ¿verdad? En este proyecto. Y así fue como comencé a analizarlo casi que a la misma escala que los compañeros, análisis macro, centro histórico, colonia Flor Blanca, estadios, complejos deportivos, análisis meso, las diferentes intervenciones, y el análisis micro, toda la parte del mobiliario, de la iluminación, de la vegetación, y eso en un cronograma muy, muy apretado, ¿verdad? Porque, claro, como todos, no nos dedicamos 100% a esto, sino que había otras actividades que también estaban ahí jugando con el tiempo. Cuando se comenzó esto, yo también estaba preparando mi disertación de defensa para mi tesis, ¿verdad? Y agradezco mucho también las prórrogas que se tuvieron. Y fue una experimentación. Yo creo que el punto es que sea divertido, ¿verdad? Porque en el momento en el que tu práctica profesional no te llena, entonces te frustra, ¿verdad? Y esto no fue así. Esto fue divertido y fue un levantarme, y las discusiones, pues las reuniones eran varias en el día, eran conmigo mismo mientras comía, mientras estaba haciendo otras cosas, y era fácil coordinarme porque teníamos los mismos horarios. Y fueron varias, y fue divertido hacerlo, porque decía, de repente se me ocurría algo, yo tenía mi libreta y la anotaba y hacía los esquemas,
y lo retomaba al día siguiente cuando lo unía con alguna otra variable, y cuando ya tenía pues toda esa idea macro, ¿verdad? Bueno, hoy nos toca pasar a la carpintería y tenemos un mes para poder hacer todo esto, y ahí es donde me di las capacidades nuevamente de mi equipo de ordenador, computadora, software y demás. Y fue muy, muy gratificante. Lo que me lleva a mí al otro punto es qué opino de los concursos. Yo creo que los concursos son una ventana, una oportunidad para que los arquitectos que están en su práctica profesional, docente, también puedan jugar a esto, ¿verdad? Puedan proponer, puedan ser innovadores dentro de su propia práctica, ¿verdad? Puedan crecer un poco más. Y ahí es donde viene un poco la reflexión que hice al inicio. Uno, y que Carlos bien dice también, uno nunca deja de aprender, está en un aprendizaje continuo. No tenemos que estancarnos. Y sobre todo aquellos que nos dedicamos a la práctica docente, porque en el momento en el que dejemos de aprender, vamos a dejar de enseñar. Entonces tenemos que tener la mente abierta para estas cosas, y los concursos como este en particular, que permiten la inclusión del profesional salvadoreño en proyectos salvadoreños, ¿verdad? Permiten poner de manifiesto las ideas del ciudadano también, de las personas que han vivido y que viven continuamente en la ciudad. En ese sentido, a mí este concurso me parece un acierto, ambicioso definitivamente lo fue, pero yo esperaría que hubiera más oportunidades desde diferentes ángulos para poder abordar la ciudad, problemas eminentemente de arquitectura, de urbanismo, sustentabilidad, pero para el arquitecto salvadoreño. Y esto es una gran oportunidad, y también para los jóvenes. Yo me uno al sentimiento de Carlos cuando yo vi los ganadores, cuando vi al grupo, cuando yo lo recuerdo en las aulas del taller. Yo digo, no, increíble, ¿no? Yo todavía lo hablo y se me eriza la piel porque digo, qué bárbaros, ¿verdad? Qué bueno, qué orgullo. Y yo espero muchísimo de ellos y de la generación que está ahorita y de la que viene, y solamente refuerza el compromiso que tengo yo con la academia para poder promover el conocimiento, ¿verdad? Porque de ahí ellos se encargan de hacer lo propio. Claro. ¿Y cómo hacer de esto un workshop? Es otra parte de coworking, otra parte de trabajo multidisciplinar. Ayansi lo ha dicho bien. La teoría está, el problema está, la metodología está en el trabajo inclusive, y voy a hacer lo mismo de llamar también tu labor, Liz, lo que tú haces en las materias de tecnología, con este tipo de espacios, la metodología tan detallada que llevas para poder sistematizar este conocimiento, creo que nos sería vital y fantástico para poder armar un workshop en estos temas que son importantes, no solamente por la parte de la realidad, sino que también para poder lograr que el estudiante entre en contacto con esta realidad, la parte más pedagógica. Muy bien, gracias, Alex. Sin duda yo creo que no, si la vida nos da, bueno, limones, haremos workshop más adelante. Bueno, han tocado puntos muy interesantes, muy importantes. Vamos, ya tenemos que cerrar, pero quiero mencionar lo siguiente, pues este es enlace 5, enlaces 4, pues conversamos con los otros equipos, ¿no? Y ellos mencionaban que no podían creer que estaban ahí sus profesores quienes nos enseñaron a hacer esto, pero por una frase muy genuina. Espero que vean el enlace 4. Creo que, y por eso me ha encantado producir el enlace, porque digo, qué bonito, o sea, qué bonito, y no nos damos cuenta, ¿no? Ha sido el concurso un detonante para darnos cuenta de esta bonita comunidad que tenemos arquitectónica, ¿no? Y que el buen espíritu de competir y el compromiso y, como les decía antes, creer en ustedes mismos, que al final de cuentas creo que tiene muchísimo mérito solamente entregar. Ya Sofía lo decía, pues les hicieron ver, ¿no? Que eran 39 proyectos o aspiraciones a proyectos, y solo fueron 9 las evaluadas. O sea, esto te dice que hay un trayecto que no todos están dispuestos a recorrer, ¿verdad? Y por múltiples, a ver, los muchachos también tienen trabajos, es decir, todo arquitecto tiene sus propios compromisos familiares, personales, laborales, en la pandemia. Entonces, y todo esto se da en
en un marco, pero creo que verlo como una oportunidad, creyendo en uno mismo y en sus capacidades y sus habilidades, como una oportunidad de implementar y como decía Alex, de actualizar y de experimentar, y de aquí voy yo como arquitecto, es creer en tu ejercicio profesional. Yo pongo en valor esto, lo subrayo nuevamente, en este enlace lo hice en el 4, ahora lo hago en el 5, ¿no? Que es para lo que se ha creado este espacio. Asimismo también, no somos, bueno, yo creo que el arquitecto de 24 años y el de 80, siempre creo así fielmente, que, porque la historia nos lo ha dicho, ¿no? Que el arquitecto siempre se lanzará a desarrollar sus ideas, ¿no? Entonces el concurso es un buen espacio. Creo que valdría la pena más adelante, dada su experiencia, implementar un taller. Ya lo iremos pensando, ¿verdad? Así como también iremos recaudando las impresiones de los colegas internacionales. Pues nada, solamente me queda agradecerle su tiempo. Ya hemos hablado bastante, pero muchísimas gracias, porque estas impresiones tan personales, tan naturales, tan sinceras, quedarán estampadas en este audiovisual para la posteridad, y en 10 años lo volverán a ver ustedes y dirán, wow, ¿verdad? Eso es lo que yo pensaba. Yo creo que eso es lo bueno de los audiovisuales, ¿no? Bueno, pues nada, me despido, nos despedimos, nos desconectamos de Enlace 5 y pues esperemos el proyecto audiovisual. Hasta siempre, ¿eh? Saludos, Sofía, de Italia. Adiós. Adiós.